Entonces, yo creo que sí él está tocando el tema de importancia, cómo se logró cerrar esta brecha, porque si usted estaba planeando recibir 100 y recibió 83, esos 17 que le falta, ¿cómo logró cerrar? Lo mismo que pasa en la casa de uno, no hay 36 alternativas. Si se le caen sus ingresos y no tiene la posibilidad de compensarlo con otro tipo de ingreso, entonces o bien usted reduce sus gastos, o bien usted tiene buenas relaciones con su banquero, con el vecino, con alguien de la familia, y le va a prestar para poder mantener el mismo nivel de gasto. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos conocimiento de qué pasó. Pasó un poquito, mira, es interesante porque pasó un poquito de ambos. De ambos. Primero, en los gastos del Estado, quizás a diferencia de lo que es una casa de familia, hay una serie de gastos que son muy difíciles reducir, porque obviamente tú tienes una nómina instalada, tú tienes una serie de compromisos fijos que son muy difíciles, a menos de una reingeniería total del Estado, que eso nunca ha sido contemplado. Entonces, tú tienes cierta inflexibilidad en el gasto. Entonces, para poder recortar gastos, que ha hecho el Estado básicamente reducir su plan de inversión, o sea, una serie de inversiones en infraestructura, una serie de inversiones en obras, carreteras, escuelas, se han tenido que posponer esperando mejores tiempos y financiamiento para el año 2010. Básicamente, el ajuste en la cuenta de gasto se hizo del lado de los gastos de capital. Fíjate que en el 2008 se había invertido 78.400 millones de pesos, una cantidad enorme, probablemente debido a crisis de alimentos, pero también un periodo electoral que recordamos que durante el primer semestre del año 2008 hubo realmente una fuerte inversión por parte del Estado. En el presupuesto se había contemplado invertir 65.000 millones de pesos, o sea, mucho menos que en el 2008, y se terminó invirtiendo apenas 60.000 millones de pesos. O sea, que de los 17 que hubo de recorte comparando 2008 y 2009, tú ves que básicamente hay cerca de 18.000 millones de pesos de diferencia en la cantidad de inversión entre 2008 y 2009. Discúlpame, para contestar. Para darle el chance ya. O sea, yo lo que quiero es que de acá salga, independientemente de que hubo menos gasto de capital, hubo un déficit de 52.000 millones según esa publicación. O sea, si hubo un déficit es porque se gastó más de lo que se recibió. ¿Cómo se pudo? Se quedó como deuda interna, como deuda externa. O sea, es lo más importante. Sí, hubo una combinación en el sentido de que crédito público colocó unos bonos internos y hubo deuda bancaria en el cierre en el ejercicio del 2009, y parte del acuerdo con el fondo contempló cerrar esa brecha fiscal que había de caída de los ingresos con unos 300 millones de dólares que contempló por primera vez un acuerdo con el fondo apoyo fiscal. Pero si tú ves la composición del año 2009, en enero-junio tenemos un año donde la economía apenas creció un 1%, donde estábamos impactados por una crisis global que afectó todas las actividades vinculadas al sector externo y hubo una desaceleración económica. Sin embargo, prácticamente el 70% de los ingresos que se perdieron en ese año fue en ese semestre. ¿Qué pasó en el segundo semestre? Si tú lo desglosas, fruto de las medidas monetarias que se tomaron para reactivar el crédito interno, para bajar la tasa de interés, fruto del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en agosto, tú ves en septiembre y diciembre una recuperación de esos ingresos que todavía no compensó la pérdida, pero que amortiguó la caída, ya no fue cayendo de manera estrepitosa esa reducción de ingresos, vinieron recursos del fondo directamente y se registró un comportamiento en el último trimestre del año de un 7.8 de crecimiento en el último trimestre. Ya el fondo reconoce en su informe que la economía creció 3.5. Para crecer 3.5, el último trimestre se disparó, fruto de que vinieron esos recursos, de la reactivación del crédito que creció 33.000 millones en abril y diciembre, todo un conjunto de variables, o sea, deuda interna, apoyo del fondo, reactivación de la economía, aumento de la actividad económica por el crédito bancario, que repuntó en el último trimestre del año. Entonces, hasta donde yo quiero llegar es que tal vez el término de déficit está mal usado en este caso.
tal vez, porque déficit finalmente es que usted gastó más de lo que usted recibió. Pero es posible que el Estado dominicano no haya tenido un déficit de 52 mil millones porque haya recortado, por un lado, los gastos y otro, que haya dinamizado la economía al punto de que pudo repuntar los ingresos fiscales. O sea, yo lo que digo que ese déficit no es real entonces, porque 52 mil millones de pesos en déficit, eso significa que gastó 52 mil millones de pesos más de lo que recibió. Que y es posible que no sea así. eso es lo que vamos a tener que ver después de la pausa, para realmente si hubo o no Exacto. el déficit y cómo se calcula eso. Es para, informar, a no los desinformar. amigos Yo creo que televidentes. a veces hay confusión sobre el tema. Vamos a una pausa y regresamos. A mí me llamaron, María. Continuamos, amigos y amigas de Agenda Económica, con nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando de la política fiscal, del resultado del año pasado. Hay aquí algunas opiniones en cuanto a esos resultados. La fuente que tenemos es la de un trabajo que salió en el periódico Hoy, en el día de ayer, de Nelson Suárez, quien sacó un cuadro donde están haciendo una comparación, una especie de comparación entre lo ocurrido en el 2008 y lo ocurrido en el 2009. En términos generales, el trabajo de Nelson habla de que las operaciones presupuestarias del gobierno central en el 2009 cerraron con un déficit fiscal de 52 mil millones de pesos y un aumento del endeudamiento neto ascendente a 49.735 millones, que era lo que más o menos la inquietud de ¿Cómo se Ezequiel. financió? ¿Cómo se buscó la plata? En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando se refiere a la política fiscal, dice que el gobierno pretende ejecutar una política fiscal anticíclica en el resto del 2009, pero recordemos que el acuerdo es de octubre del 2009, o sea, quedaba muy poco tiempo como para la ejecución de esa política. Y la primera mitad del 2010. Esto conducirá a una flexibilización del gasto, predominantemente del gasto de capital y social, que ha estado restringido durante la primera mitad del año debido a la caída de los ingresos fiscales y a la reducción en el ritmo de desembolso de los recursos externos. Recordemos que una de las razones por las cuales hubo que firmar un acuerdo con el fondo fue precisamente por la no entrada de los recursos externos. Los organismos internacionales, Banco Mundial, el BID y el propio fondo cerraron prácticamente la puerta al gobierno en términos de recursos externos, y hubo la necesidad entonces de hacer esta negociación para que el gobierno pudiera manejar y equilibrar las finanzas públicas con el desembolso y llevar a cabo un programa mediante el cual pudiera ejecutar esta política fiscal expansiva en el sentido del gasto, que según el acuerdo estaría vigente hasta mediados del 2010. Entonces todo esto es bueno para generar o para ver el contexto en el cual se está haciendo el enfoque de lo que ha ocurrido con la política fiscal. El hecho de que el acuerdo entrara en vigencia tan tarde del año pasado, era obvio que no iba a dar el tiempo necesario para que los recursos que estaban previstos a ingresar el año pasado pudieran ser ejecutados en un acuerdo o en una política fiscal expansiva, anticíclica, ya que veníamos por la escasez de ingresos que tenía el gobierno, por la misma situación económica, venía precisamente de tener una política fiscal muy restringida porque no tenía los ingresos, y entonces la idea de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era poner en manos del Estado mayor cantidad de recursos para fines de que se pudiera ejecutar esa política de aumentar el gasto y esa política fiscal expansiva. Ahora lo que estamos viendo son los resultados de lo que ocurrió con esa ejecución de la política y un poco tratando de ver qué va a ocurrir en el curso del año 2010.